Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, muy buenos días, bienvenidos si se incorporan a esta hora de la mañana con nosotros. Segunda hora de Capital Intereconomía en este viernes, día 10 de noviembre, en el que trae las siguientes claves y unas destaca por encima del resto. Ese acuerdo entre el Partido Socialista y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, que vamos a analizar largo y tendido esta mañana para ver lo que supone, para ver el coste, para ver el precio. Ese acuerdo que recoge la cesión total de los impuestos a Cataluña, la condonación de 15.000 millones de euros de deuda y el compromiso para promover que las empresas que se fueron de Cataluña con el proceso, como CaixaBank, como Naturgy, como el Banco Sabadell, vuelvan a Cataluña. Enseguida vamos a analizar lo que supone este pacto. Lo vamos a hacer en nuestro tiempo de tertulia y con el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, una comunidad que ya ha presentado un recurso en el Tribunal Constitucional contra la amnistía y la condonación de la deuda catalana. Segunda clave, segundo foco de atención de este viernes, estas palabras de Jerome Powell dejando la puerta abierta a nuevas subidas de los tipos de interés. El comité está comprometido a lograr una postura lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación al 2% con el tiempo. No estamos seguros de que la hayamos logrado. Sabemos que el progreso continuo hacia nuestra meta no está asegurado. La inflación nos ha hecho algunos recortes en el camino. Por eso, si resulta apropiado endurecer aún más la política, no dudaremos en hacerlo. Sin embargo, seguiremos avanzando con cuidado para permitirnos abordar tanto el riesgo de dejarnos engañar por unos pocos buenos meses de datos como por el riesgo de un ajuste excesivo. El presidente de la FED, que provocaba con esta declaración de intenciones las caídas anoche en Wall Street, que ponía fin a la racha alcista más larga desde 2004 para el S&P 500, con 8 sesiones seguidas de ganancias. Hoy las bolsas europeas van a hacerse eco de esos números rojos de anoche en Estados Unidos y los futuros vienen en verde, pintan bastos. Un 0,6% baja el futuro del DAX, un 0,15% abajo ahora mismo el futuro del IBEX 35, que hoy va a partir por encima de los 9.400 puntos. Hemos tenido también una madrugada de caídas en Asia, medio punto abajo la bolsa de Shanghái, un 1,5% de caídas en Hong Kong, un 0,16% el recorte al cierre en el Nikkei de Tokio y el Kospi en Corea del Sur, que se ha dejado un 0,7%. En el mercado de bonos tenemos las rentabilidades moderándose esta mañana, la del estadounidense a 10 años con caída del 0,19%, en el 4,62%. Sube, ojo, la rentabilidad del bono español a 10 años, casi un 1,5% hasta el 3,75%. Sube al igual que lo hacía anoche la rentabilidad del estadounidense a 10 años tras conocerse esas palabras de Jerome Powell. En el mercado de materias primas vemos hoy subida para el precio del crudo, medio punto porcentual, se acerca a la barrera de los $80.50 el barril tipo Brent, supera los $76 el West Texas, y vamos a mirar también hoy a los resultados empresariales, a los de Celnes, que vamos a conocer de un momento a otro, y a los que ya ha presentado Allianz, que ha registrado un beneficio por encima de lo previsto. Beneficio operativo en el tercer trimestre, la aseguradora, 3.470 millones de euros. Se van a cotizar hoy también, aquí en nuestra bolsa, los de Colonial, que pierde 299 millones hasta septiembre por la reducción del valor de sus activos, y en Europa, los de Telecom Italia, que mejora su beneficio un 3,7% en los 9 primeros meses del año, en medio de la venta de su red fija al fondo KKR. Tenemos ya la primera referencia de la mañana, dato de PIB en Reino Unido, con un crecimiento del 0%. Se estanca la economía británica en el tercer trimestre del año. Tasa trimestral, crecimiento del 0,6% en tasa interanual. Y a partir de las 4 de la tarde vamos a conocer la confianza del consumidor de Estados Unidos que elabora la Universidad de Michigan. Lo que ya conocemos también es noticia, es la fecha en la que Portugal va a celebrar elecciones generales, 10 de marzo, así lo decidía ayer el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, que disuelve la Asamblea, que convoca esas elecciones anticipadas después de la crisis política surgida por la dimisión de Antonio Costa como primer ministro en medio de un escándalo de corrupción que afecta a su gobierno. 8:04 de la mañana, vamos con más noticias de este viernes. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Nos las acerca Paloma Arnaldos con el foco puesto en ese acuerdo para la investidura y con Inmobiliaria Colonial, que dice que va a estudiar el plan de PSOE y Junts antes de decidir si regresa a Cataluña. La Socimi trasladó su sede de Barcelona a Madrid en 2017 al elevarse la tensión por el procés, y durante la presentación de los resultados empresariales su presidente, Juan José Bruguera, reconocía que cuando salga este plan deberán estudiar a fondo la propuesta antes de tomar una decisión sobre su vuelta a la Generalitat. La patronal catalana de empresarios considera posible
positivo, un acuerdo que facilite el retorno de las empresas a Cataluña. Foment del Treball ha expresado en un comunicado su visión favorable sobre el plan que promueve el retorno de las compañías que trasladaron su sede social, y dice la patronal catalana que la condición necesaria para la vuelta de las empresas es la combinación de estabilidad y seguridad jurídica que permitirá atraer inversiones y mejorar la productividad. Por su parte, la COE ha convocado para este lunes un comité ejecutivo extraordinario y de urgencia para abordar la situación en España. Los sindicatos, por su parte, apoyan los acuerdos de investidura y piden que la próxima legislatura tenga un claro contenido social. UGT y comisiones obreras ven positivo el acuerdo entre PSOE y Junts y destacan la necesidad de que, una vez que finalice el proceso de investidura, se abra una legislatura que aborde una agenda social y de reformas, y para ello, han dicho, se requiere estabilidad parlamentaria. En otro orden de cosas, parece más cerca ya el acuerdo sobre las nuevas reglas de disciplina fiscal en Europa. En la reunión del Ecofin, los ministros de Finanzas de la Unión acercaron posturas tras incorporar las demandas de Alemania y otros socios para endurecer el control de la deuda y del déficit público. Según la vicepresidenta Nadia Calviño, el acuerdo responde a las prioridades europeas compartidas, aunque insisten que todavía hay mucho trabajo por hacer. A nivel técnico se ha acordado ya un 70% del texto y lo que nos queda es justamente terminar de acordar los elementos del 30% restante, que por supuesto son los elementos más complejos de todo el paquete. Son los que nos tienen que dar el equilibrio de unas reglas fiscales que sean adecuadas y que nos permitan garantizar sendas de reducción del déficit y la deuda y que garanticen la estabilidad fiscal y financiera de la Unión Europea y que al mismo tiempo proporcionen el necesario espacio para abordar las inversiones públicas que necesitamos en Europa para impulsar la doble transición verde y digital. El objetivo de la presidencia española es compartir en los próximos días un borrador legislativo de cara a las negociaciones que permitan llegar a un acuerdo en la reunión del 8 de diciembre. De Europa nos llega también la petición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de revisar la sentencia que exime a Apple de pagar 13.000 millones por las ayudas fiscales ilegales en Irlanda. El magistrado Giovanni Pitruzzella ha pedido que se anule la sentencia que dio la razón a la Big Tech en su contencioso con la Comisión Europea por un supuesto trato fiscal selectivo por parte del gobierno de Irlanda, y abre la puerta a que Apple tenga que devolver 13.000 millones de euros. Desde el Ejecutivo irlandés reiteran que Apple ha pagado la cantidad correcta de impuestos y desmiente que recibiera ayudas estatales. Portugal, que ya tiene fecha para las elecciones y que aprueba la subida del salario mínimo hasta 820 euros. Además de una actualización de los salarios de los funcionarios a partir de enero del 24. El acuerdo estaba pactado con patronal y sindicatos, anunciada por el ahora dimitido Antonio Costa el pasado mes de octubre. Es el mayor aumento del salario mínimo hasta la fecha, que supone un incremento del 7,9%. El Fondo Monetario Internacional asegura que la guerra en Gaza añade más incertidumbre a la economía global. La directora gerente de la institución, Kristalina Georgieva, alertaba de que el conflicto añade más incertidumbre y también riesgos a las ya pobres estimaciones de crecimiento global. Dice Georgieva que el COVID, la invasión rusa de Ucrania y los desastres climáticos siguen agravándose y han contribuido a una crisis del coste de la vida que golpea más duramente a pobres, y que además el conflicto en Gaza añade incertidumbre y riesgos. Pues sobre ese conflicto en Gaza se ha pronunciado esta noche en una entrevista en la estadounidense Fox News el presidente israelí Netanyahu. Descarta un alto al fuego, ha vuelto a descartar ese alto al fuego porque ha dicho que un alto al fuego con Hamás significaría rendición. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores.
Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. ¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607 37 22 52. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el océano desde dentro? Ven a Atlantis Aquarium Madrid y sumérgete en las profundidades. Un mundo de curiosidades marinas y su conservación te esperan. Además, los más peques de la casa recibirán el pasaporte con el que pasarán divertidas pruebas, aprenderán y se convertirán en embajadores de Atlantis. Atlantis Aquarium Madrid. ¿Estás preparado? En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Las 8 y 12 minutos de la mañana, al menos en Canarias. Tertulia Capital en marcha con Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública. Juan José, buenos días. Bienvenido, profesor Rubio. Buenos días. Vaya día hoy para hablar de impuestos. Sí, sí. Buen día hoy para hablar de Hacienda, ¿no? Para hablar de Hacienda. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿O ahora me lo cuentas? Bueno, ahora te lo cuento, sí. Te saludo también a Carlos Arena, doctor en Economía, se estrena hoy con nosotros en esta Tertulia Capital, así que espero, Carlos, que sepas dónde te metes. Bienvenido, es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Rubén. Gracias por tu visita anunciada también, que va a ser interesante y entretenido. Gonzalo Atela, abogado de Zunzunegui Security Lawyers. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Pues todo bien. ¿Todo bien? Bueno, todo bien, pues en fin. La sociedad civil va a dar la batalla. Sí. Queda mucho camino por andar. Pues vamos a hablar de lo que supone ese acuerdo entre PSOE y Junts, que tiene varios puntos de vista. Uno es el económico, con ese compromiso para promover que las empresas vuelvan a Cataluña, las que se fueron como consecuencia del proceso, y que desde el punto de vista fiscal también tiene esa intención de cederle a Cataluña el 100% de los impuestos que se recaudan allí. Luego me cuentas, profesor Rubio, tu opinión sobre esto, pero quiero conocer también la de don Carlos Fernández Carriedo, que es el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León. Señor Fernández Carriedo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días y gracias a ustedes. ¿A usted qué le parece esa posibilidad de que Cataluña pues se haga cargo y gestione a su manera el 100% de los impuestos que se recaudan allí? Pues lo que todos vemos, que Pedro Sánchez ha convertido la política española en un mercado, en una mera de compra de votos de una investidura a cambio de cesiones. Sabemos todos lo que ha conseguido Puigdemont, lo que ha conseguido el separatismo, porque está en ese escrito, y sabemos lo que ha conseguido Pedro Sánchez, que son 7 votos. La pregunta es qué hemos conseguido los españoles y qué hemos conseguido el conjunto de los ciudadanos que vivimos en las comunidades autónomas, y al final la respuesta es que somos los grandes perjudicados de todo esto. Se compra absolutamente el relato independentista y se cambia una vía unilateral de los separatistas por una vía bilateral, ahora sí, porque el relato separatista ya no solamente es de los partidos políticos de Puigdemont y de Junqueras, sino también del propio Pedro Sánchez. Llamémoslo pacto fiscal al que puede llegar
el PSOE con Junts en favor de Cataluña, que no sé si asemejaría mucho o poco al cupo fiscal, por ejemplo, que tiene el País Vasco, pero eso, señor Fernández Carriedo, rompe por los aires muchas cosas, ¿no? La solidaridad entre regiones, el actual sistema de financiación, lo diré, autonómica, eso salta por los aires ya, ¿no? Bueno, lo que más salta por los aires es la igualdad entre los españoles. Con esto los españoles dejarían de ser iguales y habría españoles de primera y de segunda. Quizá el PSOE debiera explicar quiénes son los españoles de primera y quiénes somos los españoles de segunda. Había un principio básico que hemos defendido todos, que todos los españoles contribuimos en función de nuestra capacidad económica y a la hora de recibir servicios públicos lo recibimos en función de nuestras necesidades. Y el cambio fundamental que aquí se plantea es que los ciudadanos van a recibir, a juicio del PSOE, pues servicios públicos en función de los impuestos que pagan. Resulta que con este criterio ahora lo importante para la calidad de los servicios públicos, para recibir el servicio sanitario, no es tener una tarjeta sanitaria, no es tener una enfermedad, sino llevar la declaración de la renta y saber cuántos impuestos se pagan, porque esto es lo que te puede corresponder en términos de financiación. Yo creo que es profundamente injusto y sobre todo que además se ha hecho sin contar con las comunidades autónomas. Aquí hay un Consejo de Política Fiscal y Financiera y lo que se nos dice es que lo que han pactado dos partes se les va a aplicar al resto sin contar con ellos. Y como la regulación del Consejo de Política Fiscal y Financiera permite que el Gobierno tiene la mitad de los votos, más una comunidad autónoma tendría ya la capacidad para sacar adelante los proyectos, con lo que se votó ayer, el Gobierno más una comunidad autónoma puede imponer a todos los demás sus criterios, aunque estos criterios sean profundamente injustos y profundamente desiguales, como los que se han planteado en ese acuerdo. Lo mismo valdría, señor Fernández Carriedo, para el tema de la deuda. El acuerdo de la semana pasada de PSOE con Esquerra para la condonación de la deuda de parte de la deuda de Cataluña, que se ha acordado de esa manera bilateral entre esos dos partidos. No sé si le deja luego más tranquilo a usted, como consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, las palabras de varios ministros, entre ellos la ministra de Hacienda, que dicen: no os preocupéis, que aquí se va a condonar la deuda de todas las comunidades autónomas, que la primera va a ser Cataluña, pero luego van a ir las demás detrás. Ya, pero de momento se habla de que será 15.000 millones de euros al separatismo y no se habla de los demás. Hay comunidades autónomas como Madrid que tienen 0 euros en el FLA. Castilla y León somos de las comunidades menos endeudadas de España, apenas debemos 1.966 millones en el FLA, es decir, menos de 2.000 millones. Y claro, resulta que la Generalitat de Cataluña debe 73.000 millones de euros, donde nosotros debemos menos de 2.000. Aquí, ¿cómo se va a abordar esta cuestión? Porque al final estos 15.000 millones no desaparecen de la deuda. Lo único es que en vez de deberlo la Generalitat de Cataluña, pasamos a deberlo todos los españoles. ¿Cómo se explica que una persona de Zamora tenga que pagar ahora por los excesos que se han cometido en el proyecto separatista por alguien de Gerona? Es que no tiene ninguna explicación que ahora todos tengamos que pagar todo el proceso separatista, todos los gastos de las embajadas de los separatistas de Cataluña, y llevemos a cabo ese pago entre todos. Y se va a hacer, por supuesto, sin contar hasta ahora pues con el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por eso lo han recurrido. No sabemos cómo lo van a hacer. Por eso lo han recurrido ustedes al Constitucional, ¿no? Sí, nosotros vamos a recurrir, naturalmente. Ya hemos dado instrucciones, así lo decidió el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a los servicios jurídicos para comenzar el trámite. Y recurriremos al Consejo Consultivo de Castilla y León para completar la documentación, y hemos pedido la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Claro, porque ese Consejo Político Fiscal y Financiera, lo que se acuerda ahí, que ahora vamos a ver cómo queda después de estos acuerdos con Cataluña para la deuda, para la cesión de los impuestos, también de las reglas fiscales que se están negociando ahora en Europa. Imagino, consejero, que depende que una comunidad como Castilla y León pueda plantearse sacar presupuestos para el año que viene, ¿no? De momento no tienen ustedes las bases o la que apoyarse. Claro, no tenemos los datos que siempre se han dado, no sabemos cuáles son las entregas a cuenta definitivas, no sabemos cómo se reparte el escenario de déficit, no sabemos cuál va a ser la evolución de las remuneraciones de los empleados públicos, pero es que cada semana que pasa tenemos nuevas y nuevas incógnitas. No sabemos el tema de la perdón de la deuda, cómo nos va a afectar, porque ya no solamente son 15.000 millones de euros, sino parece ser 1.300 millones de euros en intereses que se perdonan a los separatistas. Y luego ahora pues tenemos nuevas noticias en torno a los impuestos y el impacto que puedan tener. Yo creo que esto lo que hace es generar muchísima
inestabilidad, muchísima inseguridad, y la inestabilidad y la inseguridad pues es muy mala consejera para la atracción de inversiones, para el crecimiento económico y la creación de empleo. Le hago una última cuestión, señor Fernández Garrido, no tiene nada que ver con el tema catalán, sí con una decisión del Gobierno, que es la del impuesto a las grandes fortunas, decisión esta semana del Tribunal Constitucional que lo avala y que tumba el recurso presentado por algunas comunidades. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué le parece la decisión del Constitucional y cómo queda la cosa? Pues refleja dos cosas. Primero, la voracidad fiscal que tienen los gobiernos cuando son gobernados por la izquierda, que siempre generan impuestos, y esta idea, además de armonización fiscal, que es la forma que tiene el Partido Socialista de llamar subidas de impuestos, porque nunca habla de armonización a la baja, sino armonización al alza. Se limita la capacidad tributaria de las comunidades autónomas. Nosotros hemos bajado y eliminado en la práctica el impuesto de sucesiones y donaciones. Hemos hecho importantes rebajas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el impuesto de transmisiones patrimoniales, en el impuesto de actos jurídicos documentados, y esto creo que enfada mucho al gobierno, porque el gobierno es un gobierno que lo que quiere es subir impuestos, que la gente pague más impuestos, eso sí, que esos impuestos luego se distribuyan de forma desigual y se dirijan simplemente para el pago de precios políticos para una investidura, no para beneficiar al conjunto de los españoles mejorando los servicios públicos. Pues vamos a ver en qué queda todo esto. Don Carlos Fernández Garrido, consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, valorando cómo afecta a una comunidad como Castilla y León desde el punto de vista económico y fiscal también el hecho de que haya una excepción y unas normas que parecen hechas ad hoc para otra comunidad, rompiéndose el principio de solidaridad del que hablábamos. Señor Fernández Garrido, un placer, gracias, que vaya bien. Un placer, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, contadme, Juan José, Gonzalo, Carlos, todo este asunto, lo de los impuestos, esa posibilidad de que Cataluña gestione el 100% de los impuestos que se recauden, ya han dicho los inspectores de Hacienda, ya han mostrado su contrariedad a esta postura. Esto es un antes y un después importante, ¿no, profesor Rubio? Absolutamente, o sea, estamos generalizando para otra comunidad autónoma un sistema que es anacrónico, que es el tema del cupo vasco, del concierto económico, ¿no? Porque la propuesta pues se reduce básicamente a eso, a la extensión a Cataluña de un sistema de foralidad que debería ir desapareciendo en un contexto de economía y de sociedad del siglo XXI. Entonces estamos dando pasos hacia atrás, ¿no? En el sentido de que, bueno... Pues ¿Sería la independencia económica de Cataluña? Sería una institución básica para que en un determinado momento Cataluña pudiese declarar la independencia. Yo siempre he mantenido una idea, y es que cuando en algún momento se estableció la posibilidad de una declaración unilateral de independencia de forma brutal, por así decirlo, se equivocaron radicalmente. Porque y es más inteligente lo que están haciendo ahora, y es el hecho de poco a poco voy creando instituciones de Estado. Instituciones de Estado es la hacienda pública catalana, y una vez que yo tenga mis impuestos, mi recaudación y pueda en algún momento recabar la seguridad social, tengo los elementos fundamentales para decretar unilateralmente la independencia sin tener que pasar por las horcas caudinas del Estado. Estoy hablando como si fuera un catalán, sí. ¿No? Desde esa perspectiva yo creo que están en este momento en esa dinámica, en la dinámica de crear instituciones de Estado a partir de la cesión de lo que sería la hacienda española a la hacienda catalana, y crear una hacienda independiente desconectada ya de lo que sería la hacienda común. Carlos. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿no? Es un sistema totalmente injusto que rompe esa solidaridad entre comunidades autónomas. Lo que bien decía el consejero de Hacienda, ¿no? Esto va a permitir que tengan una serie de instituciones, que también decía Juan José, que en determinado momento les permita una facilidad de independencia si ya la tienen económica. Incluso les va a permitir algo que han criticado duramente a Madrid, ¿no? Aquello que decían del dumping fiscal en Madrid. ¿Cómo quieren hacer para atraer empresas? Pues obviamente el camino que tienen que hacer es rebajar impuestos. Entonces aquello que tanto criticaban lo van a tener que hacer si quieren recuperar esas empresas que se marcharon, sobre todo desde 2017, aunque ya desde antes se habían fugado algunas empresas. Y el tema es la estabilidad jurídica que pueda tener Cataluña, pero desde luego la independencia fiscal les va a permitir muchas cosas, aunque sea un sistema totalmente injusto. Y también mencionar que el FLA efectivamente adeuda más de 70.000 millones
Todavía no se han establecido los mecanismos para esa condonación de deuda. No se sabe si va a ser a través del FLA o de la deuda autonómica. Pero en cualquier caso, ahí se van a apuntar muchas comunidades autónomas y la principal perjudicada en cualquier caso va a ser Madrid. Claro, que no se nos olvide, este FLA es el Fondo de Liquidez Autonómica, que es a través del que se va a condonar la deuda de las comunidades. Esto se hizo hace tiempo para premiar a los que lo estaban haciendo mal. Claro, el incentivo es muy perverso. Claro. O sea, yo lo hago mal, me pones un FLA, yo me acojo al FLA, ahora me endeudo y me quitas la deuda a través del FLA. Y las comunidades que no se han acogido al FLA, como la Comunidad de Madrid que mencionabas ahora, Carlos, o como nos decía el consejero de Castilla y León, el consejero de Economía, menos de 2.000 millones de endeudamiento frente a los más de 70.000 de Cataluña. Claro, pero... ¿Qué dicen? Una deuda de más del 30% de Cataluña frente a una deuda, me parece que es del 13% de Madrid, es totalmente injusto porque va a haber efectivamente ciudadanos de primera y de segunda, en donde los madrileños y otras comunidades autónomas, pero vamos a tener que pagar los gastos que han hecho los políticos de otras comunidades. Y todo esto, le pregunto a Tela, ahora te dejo, Juanjo, todo esto a Tela por 7 votos. Si hubieran hecho falta 20, pues no quiero ni imaginarme dónde Bueno, yo estaríamos. creo que esto tiene mucha cola todavía, ¿eh? O sea, desde el punto de vista económico, desde luego, nos enfrentamos a una legislatura en la que no se va a adoptar ninguna reforma importante. Vamos a ir semana a semana, claro. Claro. Es que esto va, y además ha dicho, se tiene que ganar acuerdo a acuerdo, porque si no va a ser una legislatura corta. Entonces, quiero decir, esto todavía no está cerrado, que entiendo que no está cerrado el tema del PNV y de Coalición Canaria. Entonces, ¿qué puede pedir el PNV ahora, después de esto? Bueno, pues estamos comentando el tema de la seguridad social, pero no le conviene, porque es deficitaria, porque los restos de españoles... En el caso del PNV y de Cataluña también. Ambos. Sí, no hay que perder de vista que las pensiones más elevadas de España se pagan en el País Vasco y en Cataluña, por razones de cotización, efectivamente. Pero claro, el sistema no permite financiar, con lo cual serían deficitarios. Es verdad que, teniendo una hacienda pública propia, el caso del País Vasco y tal, podrían, vía presupuestos, financiar ese déficit de pensiones que se pudiese generar. Pero claro, eso supondría mermar otros servicios públicos básicos y, por lo tanto, ahora mismo no les interesa el solicitar la competencia de la seguridad social, ¿no? Y bueno, yo veo que jurídicamente esto no va a ser fácil. Lo digo por explicar. Si se aprueba la ley esta de amnistía, pues habrá que decir qué delitos se amnistían concretamente. Pero entonces eso puede tener un efecto del tipo de la ley del sí es sí y amnistiar a gente que no se quería. O es que lo que no se puede hacer en una ley es lo que realmente están haciendo, que es un código penal a la carta. Entonces no pueden decir, los siguientes señores, los delitos de los siguientes señores quedan impunes. Porque son amigos míos. Porque son amigos míos, exactamente. No, bueno, eso se pone porque la legitimidad de Cataluña, además o sea, es una deslealtad constitucional la que están haciendo, en fin, tremenda. Un par de cosas. Cuando hablan de desjudicializar la política, realmente lo que están diciendo es lo que queremos es no tener tribunales para nosotros como para al pueblo. Lo que queremos es arreglar políticamente nosotros. Como dice Puigdemont, dice, esto se arregla con política, no con jueces. No, claro que no, con política, sí. Por supuesto, ¿no? Y después también hay otra cosa así como muy sutil que dicen, nada por encima de la voluntad del pueblo catalán. Claro, ¿y si el pueblo decide lincharte? O sea, la ley la despreciamos, ¿no? Porque todo es la voluntad, lo que yo siento y todo las víctimas, etcétera, ¿no? Pisotear la división de poderes, pisotear la Constitución que lleva dando los mejores años de toda la historia de España. Hombre, no tiene nombre lo que está haciendo este señor. Llegamos en media. Ahora os dejo la palabra por este lado y os voy a preguntar dos cosas. Si van a volver muchas empresas a Cataluña, a ver en qué queda esto de promover, cómo van a promover que las empresas vuelvan a Cataluña y si va a haber presupuestos generales del Estado del año que viene o nos va a tocar prorrogarlos. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de Tugesto, nóminas listas y enviadas en pocos clics. Y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta. Tu nómina fácil. Tugesto. El mundo avanza. ¿Y tú? ¿Aún no sabes cómo hacer crecer tu negocio? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Orange mejora los servicios de centralita para que pymes y autónomos impulsen su negocio. Herramientas imprescindibles como Love Empresa permite a los empleados acceder a información relevante de cada cliente antes, durante y después de las llamadas, algo que va mucho más allá del simple reconocimiento de números de teléfono, ya que proporciona datos valiosos sobre las preferencias o necesidades del cliente, además de una mayor monitorización de las comunicaciones y un aumento de la productividad. Las necesidades cambian, los clientes cambian, la forma de comunicarnos cambia. En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. ¿Quieres que tus ahorros contribuyan a solucionar retos sociales? Finaxes Compromiso Social Europa invierte en compañías para obtener un rendimiento financiero y además conseguir un efecto social positivo en la sociedad. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Finaxes Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Ojo al vatio. ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. ¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Swiss le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 75 25, 91 290 75 25 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 75 25 o entre en fosterswiss.com. En el Día Mundial del Shopping del Corte Inglés tienes un 10% de regalo en todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 30 euros. Con tu tarjeta al Corte Inglés o comprando a través de nuestra web o app. Tarjeta emitida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Del 9 al 12 de noviembre, Supercor Supermercados, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Nada que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital con Juan José Rubio, con Gonzalo Atela, con Carlos Arenas, con el foco puesto hoy en Cataluña y la deriva económica de ese pacto entre Partido Socialista y Junts para la investidura de Sánchez, a la espera del PNV, que pondrá el cazo también y dirá que hay de lo mío. Carlos, hablábamos ya antes de lo de las empresas, la vuelta de las empresas a Cataluña. Se compromete Sánchez a promover que vuelvan todas aquellas que se fueron, por más de 5.000, según algunos cálculos, por el Procés, entre ellas Sabadell, CaixaBank, Naturgy, Agbar, Colonial, que presentaba ayer cuentas y le preguntaban por esto al presidente en la rueda de prensa de presentación de resultados, y que decía que, bueno, cuando salga el texto lo leeremos atentamente, pero decía, venían a reconocer, es que Barcelona, por ejemplo, frente a lo que pesa Madrid o París en nuestro negocio, Barcelona pesa muy poco, allí no tenemos negocio, no tenemos suelo. ¿Cómo puede el gobierno promover que las empresas vuelvan a Cataluña? ¿Qué mecanismos hay? A ver, el mecanismo principal es el incentivo con impuestos bajos, que es lo que ha hecho Irlanda, pero eso no es suficiente. Es más importante todavía, si cabe, la seguridad jurídica institucional. Y eso es el argumento que dijo Ferrovial, el argumento que ha deducido también Repsol. Entonces, los impuestos son muy importantes,
pero es más importante todavía la seguridad jurídica institucional. Entonces, estamos en una deriva independentista que no ofrece ninguna seguridad jurídica institucional. Y cuando han preguntado a lo largo de estas semanas a diferentes consejeros delegados o presidentes de empresas que salieron, han comentado que no tienen ninguna idea de volver. Porque hasta que no exista esa seguridad jurídica institucional, por mucho que apliques el conocido como dumping fiscal de que acusaban a Madrid, aunque está mal dicho lo de dumping fiscal, por mucho que rebajes impuestos, si no tienes esa estabilidad, tú no quieres volver. Sí, pero yo añadiría otra cosa muy importante, y es que estas empresas son empresas de amplio espectro, incluso multinacionales, ¿no? Por lo tanto, la clientela está dispersa en todo lo que es España y el mundo. De tal manera que una vuelta a fijar sedes en Cataluña para muchos clientes supondría indirectamente y psicológicamente dar la razón a los independentistas. Y desde esa perspectiva yo creo que habría una pérdida de clientela para este tipo de empresas si realmente tomaran la decisión de retornar hacia allá. Porque, repito, sería como de alguna manera dar la razón a toda esta dinámica. En el resto de los territorios, los consumidores se pensarían muy mucho sin mantener la adhesión a este tipo de empresas que de alguna manera están traicionando lo que sería la institucionalidad del Estado y la estabilidad económica, social y jurídica del Estado español. Claro, tiene un efecto económico. En el fondo del tema, yo quisiera destacar que en el fondo de todo esto lo que hay es un supremacismo, es un fascismo light. Esto de reescribir la historia, esto de hablar de la corona catalana, de pretender, de decir que hay un enfrentamiento España-Cataluña, de decir que la guerra civil fue prácticamente de España contra Cataluña, este adoctrinamiento de los pequeños, tanto interés por la formación, todo lo que hay es un perverso supremacismo que así es como se empiezan las guerras, cuando las alteraciones de las fronteras por estas vías. Y la izquierda, el Partido Socialista, defensor de la igualdad, coqueteando con los supremacistas, pretendiendo que el nacionalismo es progresismo, es que no tiene por dónde cogerlo. Es que no tiene. Por eso mismo comento que, en fin, todo esto no se sabe, nadie, es muy difícil predecir qué va a pasar, pero esto puede ser un golpe muy importante para el Partido Socialista. Nos recordemos que lo que ha pasado, por ejemplo, en Francia, que el Partido Socialista francés, que era una institución muy importante, ha prácticamente desaparecido. Posiblemente, esto tenga un efecto muy importante en el Partido Socialista. Sí, así es. Sí. El problema fundamental es que ahora mismo la deriva que ha tomado el Partido Socialista hacia un nacionalismo radical en determinados territorios, con un socialismo de izquierdas, pero también radical, está dejando un centro izquierda, digamos, despoblado, que es previsible en algún momento que pueda aparecer alguna fuerza política que pueda ocupar ese espacio que ahora mismo ha abandonado lo que es el Partido Socialista, que hemos entendido todos en la transición y que realmente ha sido parte fundamental en la construcción del Estado tal y como y del estado de bienestar que hoy en día tenemos. Realmente es triste ver que el Partido Socialista ha tomado esa deriva cuando realmente ha sido uno de los elementos fundamentales en crear el estado de bienestar que se apoya en la Constitución del 78. De hecho, cuando vemos a grandes personajes del Partido Socialista, por nombrar a quizá uno más significativo, a Felipe González, criticar todas estas medidas, claro, son medidas que ya no son de un partido socialista, sino casi más bien de un partido comunista, incluso fascista, por esa unión con Esquerra Republicana, que es un partido que en su origen fue fascista y, de hecho, ¿os acordáis cómo huyó a acogerse a los brazos de Mussolini cuando tuvo que huir de España? Entonces, esa deriva comunista, incluso saltándose todas las leyes, ¿no? El otro día decía un político que estamos al comienzo de una dictadura porque se están aunando en una misma persona el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Os hago una más? ¿Presupuestos habrá? Para este próximo año es muy difícil. Yo creo que el calendario no da. No. ¿Y qué supone eso? Pues a prorrogar los presupuestos vigentes en este momento. O sea, que realmente no hay... ¿Es casi mejor o peor?
Es una buena pregunta, sí, señor. Es una buena pregunta. Comentábamos hace un momento que la sociedad civil, el país, con los problemas que se están sufriendo, está tirando para adelante. Casi es mejor que no haya gobierno a que haya un gobierno que ponga palillos en la rueda. Una italianización, exactamente, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, no sé si es mejor que no haya presupuesto nuevo y prorrogar los presupuestos actuales. Mucho mejor que no haya presupuestos. Cuando estuvimos sin gobierno en el 2016 fue la etapa de crecimiento mayor, porque teníamos una estabilidad jurídica que sabíamos que no se iban a crear normas malas bueno, ni estabilidad buenas. Jurídica porque tenía las manos atadas atrás, ¿no? Efectivamente, estuvimos desgobernados. Ahora bien, aunque no se aprueben los presupuestos o sea muy costoso hacerlo, ya tenemos las 10 subidas de impuestos que el gobierno ha remitido a Bruselas, que obviamente van a tamizar con subidas a los ricos, pero esas subidas a los ricos, de los 10 impuestos que está previsto que suban, que ya han remitido a Bruselas, son 2 con los que esperan recaudar algo así como 500 millones de euros. El total de recaudación va a ser 6.000 millones de euros, con lo cual al final los impuestos, como siempre, por mucho que intenten legitimarlo diciendo que vamos a subir el impuesto a los ricos, la gran subida es a las clases medias. Eso siempre. O sea, tú ten en cuenta que el impuesto a la banca, el impuesto a las energéticas y tal, ¿quién lo paga? El consumidor final, el común de los ciudadanos. Claro, o sea, la demagogia barata de decir vamos a imponer impuestos a los ricos, a las grandes empresas y tal y cual, es una falacia, es una forma de engañar a la opinión pública, porque realmente es el consumidor final, el cliente, el ciudadano el que va a pagar el impuesto. Hay una cosa que se llama traslación impositiva que se hace siempre desde el momento en que uno tiene capacidad de hacerlo, y este tipo de empresas tienen capacidad de hacerlo sin lugar a dudas. Incluso hay otros que ni siquiera tienen por qué maquillarse, simplemente los del IVA, los impuestos que se van a subir del IVA, que se van a revertir las rebajas que había hecho el gobierno, eso directamente, ¿no? Entonces ya digo, sobre 6.500 millones, 6.000 son a las rentas medias y solo 500 a las grandes fortunas. Presupuestos a tela no llegas, decías, ¿no? No llegamos por calendario. No, el calendario no. Para subir impuestos siempre hay tiempo. Bueno, para subir impuestos... Hombre, se puede hacer en la prórroga. El año pasado se aprobó el impuesto sobre solidaridad de grandes fortunas en el mes de diciembre, cuando un ciudadano no ha podido hacer previsión fiscal y le han colado el impuesto en el último minuto del partido, el minuto 93, ¿no? Sí, cierto. Bueno, el tipo marginal máximo de las rentas del capital ya van a tributar sobre las ganancias en 2023. ¿Qué decías, el tipo marginal, perdón, sería, Carlos? El tipo marginal a partir de 200.000 sube del 23 al 27% y a partir de 300.000 sube al 28%. Claro. Bueno, yo recuerdo un artículo en La Vanguardia, dos artículos en La Vanguardia de hace bastantes años. Hay uno que se llama La erosión de Cataluña. Y en ese artículo se habla de cómo en todos los índices y comparativamente con otras comunidades autónomas como internacionalmente, Cataluña ha sufrido una erosión los últimos 20, 30 años. O sea, una erosión muy importante en todos. Yo recuerdo cómo los despachos de abogados extranjeros, cuando abrían oficina en España, pues algunos abrían primero en Barcelona, ¿no? En los últimos años es que no están abriendo en Barcelona directamente. Hay otra referencia de Mas-Colell, el economista, consejero de Economía. El consejero de Economía, La Vanguardia. Algo así que venía a concluir que seguir por la vía y eso que él es independentista, que seguir por la vía del independentismo estaba ya bien testado, que no era posible, básicamente por el tema por Europa. Y porque para independizarse no es un proceso unilateral, porque necesitas que te reconozcan gente de peso, estados de peso. Si no te han reconocido, es una aventura que no lleva a nada. Y yo creo que en última instancia no hay una legitimidad de fondo en el tema que está haciendo Sánchez. Pues yo creo que por mucho que se le pase a la gente y ya pasó tiempo y no sé cuántos, no, yo creo que esta es una cosa que no va a ser fácil de todas formas, si analizamos la legislatura, una vez que se produzca la investidura y tal,
va a ser una legislatura fallida en todos los casos, porque cualquier tipo de desarrollo normativo, cualquier tipo de proyecto de ley va a tener que ser consensuado con múltiples individuos, con múltiples partidos, y cuando unos lo acepten, otros se van a oponer, con lo cual lo que es el desarrollo normativo se va a paralizar de forma... Lo cual, volvemos al principio, a lo mejor es hasta positivo, ¿no? Desde el punto de vista de la producción normativa, porque este es un país disparatado en temas de producción normativo, y Gonzalo lo puede corroborar perfectamente. Sí, ahí ha negociado muy bien Junts porque sabía que tenía la sartén por el mango, y por eso el acuerdo con Junts deja la puerta abierta a muchas cesiones en función de que el gobierno vaya cumpliendo las expectativas que le va poniendo Junts para apoyar las distintas iniciativas legislativas que vaya proponiendo el Ejecutivo. Y entonces, en ese sentido, ha sido muy inteligente por parte de Junts para que el Gobierno tenga que ir cediendo para que la legislatura no sea tan fallida como podría pensarse en un inicio. Pero, yo quería dejar un pequeño apunte. En cualquier caso, en España podemos tener la Großen Koalitionen, como en Alemania, Sí, eso está ahí. No hay nada que lo prohíba. Eso lo venimos diciendo mucho durante mucho tiempo, pero eso hoy en día es imposible. ¿Qué vas a decir, Juanjo, que nos vamos? No, simplemente el hecho de que la legislatura está comprometida en el sentido de que tampoco se necesita Junts porque en cuanto el resto de los partidos tengan mayoría respecto a Junts, pueden paralizar cualquier tipo de propuesta normativa que vaya en la línea de Junts. A Junts se le necesita para la investidura. Más allá, no, ni pincha ni corta, y perdón por la expresión. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy con todo esto, si conocemos alguna cosita más, por ejemplo la fecha de la investidura, que podría ser para el miércoles jueves de la semana que viene. Vamos a ir mirando el mercado, que le ha metido un poco el miedo en el cuerpo con esto de que no sabemos si hemos hecho mucho o poco para bajar la inflación, y hoy en Europa nos toca vestirnos de rojo. Así que vamos con ello. Juan José Rubio, Carlos Arenas, Gonzalo Atela, un placer. Pasad un buen, Muchas gracias. Buen fin de semana, un buen viernes. Chao. Hasta luego. Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en internet, renta fija. Pero, ¿cómo aprovecho la oportunidad? En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del Tesoro sin esperas, fondos de renta fija a un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Extratiernos, uno más de la familia. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Mapfre patrocina la información del tiempo. Predominio de nubes y chubascos en los Pirineos, Cantabria y Galicia. Podemos encontrar lluvias más violentas en Asturias y en el norte de Castilla y León, quedando un tiempo más estable en la mayor parte de la península y en Baleares. En el norte de las Islas Canarias tendremos también un día nuboso y en cuanto a las temperaturas predominan los descensos tanto de máximas como de mínimas, exceptuando en el extremo noroeste, el área mediterránea, peninsular y en Canarias. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo.
Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático dándole la vida que se merece. Entra en Automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. Degusta los mejores cortes premium argentinos a la brasa y la mejor selección de vinos Malbec en Restaurante La Cabrera. El mejor ambiente porteño en el barrio de Salamanca. Visítanos en calle Velázquez 61, esquina Don Ramón de la Cruz. Más información y reservas en lacabreramadrid.com o en el 671 280 878. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ofrece este espacio. 9 minutos para que empiece la sesión de este viernes en Europa, que apunta que va a ser una jornada de momento, al principio con caídas. Se van a recoger los números rojos con los que cerraba anoche el mercado americano, tras las palabras de Jerome Powell diciendo que no está convencido de que la FED haya hecho lo suficiente para combatir la inflación, dejando la puerta abierta de par en par a que pueda haber nuevas subidas de los tipos de interés en Estados Unidos. Futuro del IBEX 35, ¿cómo lo tenemos en este escenario? Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Hola, muy buenos días. De momento, una ligerísima tendencia a la baja. Vamos a ver qué sucede. Como decía, se está recogiendo ese tono negativo, pero el IBEX todavía tiene margen para salvar la semana con subidas y cerrar por encima de los 9.293 puntos con los que finalizó el pasado viernes. De hecho, hoy parte por encima de los 9.400. Esta es una jornada en la que tenemos datos macro. En el Reino Unido, los inversores también estarán pendientes en la eurozona de la reunión del Ecofin y en Estados Unidos de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y de la balanza presupuestaria. Estamos a la espera de que se conozcan las cuentas de Celnex. Reunión con analistas a las 3 de la tarde. Al cierre se publicarán las de ACS y hoy cotizarán las de Inmobiliaria Colonial, que se publicaron ayer con el mercado ya cerrado. De momento, la prima de riesgo está en 104 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,73%. El resto de futuros europeos, Manuel, sí que parece que vienen más claros con las caídas, ¿no? Sí, nos encaminamos a una apertura con descensos en torno al 0,3% que vemos en la bolsa de Moscú, un 0,6% el FTSE 100 londinense, en línea con el CAC 40 parisino. En las caídas están en ese entorno de medio punto porcentual junto al Eurostoxx. El DAX se traje hermano en una jornada en la que hemos conocido el PIB del tercer trimestre en Reino Unido, un 0,6% interanual, es decir, se queda estancado sin cambios respecto al trimestre anterior. Hay un déficit en la balanza comercial en septiembre menor que en el mes anterior, hablamos del mes de septiembre, producción industrial que crece un 1,5%, y atentos entre otras cosas, a la aseguradora Allianz, porque en el tercer trimestre ha caído su beneficio neto prácticamente un 30%, también a nuevas inversiones de Novo Nordisk, en una jornada en la que recordemos que en Asia mayoría de caídas, la más abultada la del Hansen de Hong Kong, lastrado por el sector tecnológico, y tras esos comentarios de Jerome Powell en una jornada en la que también recordemos ese ataque al malware de el banco ICBC, aunque no ha tenido más impacto en bolsa. Una jornada en la que los futuros en Wall Street sí apuntan en positivo, subiendo un 0,28% el futuro vinculado al Dow Jones, y por último en las divisas vemos como en tiempo real por cada euro se da $1,0664. Don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Si las bolsas europeas bajan hoy, ¿le podemos echar la culpa a Powell?
Ayer hubo 2 eventos en Estados Unidos que es lo que está provocando el descenso, al menos al inicio, en la bolsa española. Por un lado, Powell sí que hizo unas declaraciones que son mucho más tensionadoras en tipo de lo que se estaba esperando, pero sobre todo, quizás lo más relevante fue la mala subasta de deuda a 30 años en Estados Unidos. La demanda respecto a la oferta ha sido la mínima en al menos 2 años, y esta es una preocupación que hay en Estados Unidos. Si no hay suficiente demanda para los bonos, lo que va a suceder es que los tipos van a mantenerse altos durante más tiempo en toda la curva de tipos y no solo los que fije la Reserva Federal. En cualquier caso, en cuanto hay expectativa de tipos altos durante más tiempo, el mercado lo sufre, como vimos ayer en Estados Unidos. Y en Europa ha habido también declaraciones de algunos miembros del BCE que todos coinciden que, aunque se haya visto el techo de tipos de corto plazo que marca el Banco Central Europeo, es todavía muy pronto para prever cuándo van a ser las primeras bajadas de tipos. Hoy tenemos conferencia de Lagarde a la 1:30 de la tarde y no va a decir nada distinto de lo que hemos comentado. Lo que tenemos ya sobre la mesa es el dato de crecimiento en Reino Unido, economía británica que se estanca en el tercer trimestre del año. ¿Se puede descartar la recesión, como decía Powell antes de ayer cuando hablaba, y cómo puede afectar eso a los mercados? Este estancamiento viene de la mano de un consumo privado bastante débil. Hay que recordar que a principio del año 2023 se esperaba que hubiera una desaceleración muy notable de la economía durante este año, y lo que ha ocurrido es que esa desaceleración tan notable se ha pospuesto unos cuantos trimestres, y no hay que descartar que pueda haber algunos datos de crecimiento negativo incluso en el cuarto trimestre de este año o en los primeros trimestres del año que viene, pero el mercado ya cuenta con eso. Dos cosas muy rápidas, don Jesús. El acuerdo para la investidura aquí en España, ¿la bolsa española no parece que le pueda asustar mucho o puede tener algún tipo de repercusión? Como estamos viendo en Portugal, en cuanto ha caído el gobierno en Portugal y ha habido elecciones anticipadas, sí que ha sufrido tanto la bolsa como los bonos en Portugal, y en el caso de España va a ser muy previsible que sea un gobierno bastante débil y, por tanto, aunque ahora mismo no esté teniendo efecto en los mercados de bonos, habrá que estar muy atentos, porque sí que es posible que en los próximos meses pueda haber cierto nerviosismo. Y muy rápidamente, las cuentas de Allianz, ¿le ha sorprendido la caída del beneficio en un contexto para el asegurado de altos tipos de interés? Aparte de que le pueda favorecer, por un lado, la subida de los tipos de interés, también tiene un efecto negativo en la cartera de renta fija que tenga. En cualquier caso, tampoco ha dado tiempo a analizar en profundidad los datos de la aseguradora, pero lo que sí que es cierto es que el mercado está distinguiendo entre aquellas compañías que aumentan su expectativa de beneficio para este año y el que viene, y aquellos que están incumpliendo lo que ya habían dicho con anterioridad. Don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco. Gracias como siempre por el análisis. Buen viernes, buen negocio. Muchas gracias, buenos días. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ha ofrecido este espacio. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Cool Lab Coworking Space es el lugar de trabajo que estás buscando. Estamos en Boadilla, al lado de la ciudad financiera del Santander, con autobuses en la puerta, metro ligero a 300 metros y parking. En Cool Lab tienes puestos fijos, flexibles, virtuales y despachos completos. Tú eliges, somos muy flexibles. Los precios son imbatibles y en una única factura. Se incluye wifi ultra rápida, limpieza, climatización, salas de reuniones y de eventos. Cool Lab, muy rentable, muy flexible y muy cool. Infórmate en coollab.es.